La Junta decreta el cierre de los establecimientos de hostelería y comercio minorista en Mérida y otras 7 localidades más, además de suspender la presencia de público en las competiciones deportivas debido al incremento del número de contagios de coronavirus. El alcalde de Mérida anuncia que en 2021 el ayuntamiento comprará los terrenos del Hernán Cortés para construir la ciudad de la infancia, además de poner en marcha el proyecto de las concepcionistas. El Grupo Parlamentario Popular reprocha al Gobierno autonómico la falta de medidas en el regreso a las aulas de educación infantil y primaria y critica la discriminación de estas enseñanzas con respecto a otras que empezarán de manera telemática. En este año 2021 los bancos cobrarán más a sus clientes por las conocidas como comisiones de mantenimiento, según denuncia la UCEX. Este sábado se esperan precipitaciones débiles y un nuevo descenso de las temperaturas máximas. Bienvenidos a esta edición, la número 1125 de En la Picota. Como siempre vamos a informarles de lo que nos deja esta jornada de viernes y posteriormente entrevistaremos al alcalde de Mérida con motivo del balance que ha hecho de gestión municipal del año 2020 y los proyectos que afronta el ayuntamiento de cara a este año 2021. Comenzamos. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha anunciado el cierre de los establecimientos de hostelería y comercio en Mérida durante una semana a partir de este sábado a las 0 horas, previsiblemente. Así se ha acordado en el Consejo de Gobierno que se ha celebrado este viernes y en el que junto a la capital extremeña cierran también sus establecimientos las localidades de Plasencia, Trujillo, Jerez de los Caballeros, Guareña, Moraleja, Arroyo de la Luz y Talavera la Real. En esas medidas restrictivas en poblaciones de más de 5.000 habitantes y con una incidencia acumulada a los 14 días de más de 500 casos por 100.000 habitantes. Son medidas restrictivas que afectan fundamentalmente al comercio y a la hostelería. De la misma forma, hemos adoptado en este acuerdo de Consejo de Gobierno que el fin de semana se suspenderá la presencia de público en las competiciones deportivas y tiene una vigencia de 7 días, ante las que las revisaremos y veremos la bajada o no de la incidencia. Estas medidas se han adoptado porque en estas localidades se ha producido un incremento de la tasa de incidencia, que en la media regional es de 419 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días y de 716 casos a los 14 días, muy por encima de la media española. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, a quien después tendremos en la segunda parte de esta picota, ha hecho balance de la gestión de su equipo de gobierno en el año 2020 y ha desgranado algunos de los proyectos que verán la luz este año. El regidor emeritense ha incidido en la inversión que ha realizado el ayuntamiento en políticas sociales y de ayuda a las empresas de la ciudad. En este año 2020, el equipo de gobierno de la capital autonómica ha destinado más de 4 millones de euros en políticas sociales. Entre estas medidas, por mencionar algunas, se encuentran los bonos al consumo, que consiguieron un impacto real en la economía de más de 1 millón de euros, las ayudas al sector de la hostelería para el cumplimiento de protocolos y normas de seguridad higiénico-sanitaria, donde se destinaron más de 250.000 euros, unas partidas muy importantes para el mantenimiento de trabajadores y trabajadoras de la hostelería, que benefició a 416 empleados de más de 60 establecimientos de hostelería. Todo eso sumado a una rebaja, una supresión del 50% de la tasa de ocupación de vía pública. Además, quiero recordar que compramos más de 1 millón de geles hidroalcohólicos, que aún se está repartiendo a día de hoy en todos los establecimientos comerciales, más de 200.000 mascarillas que se repartieron a familias vulnerables y la adquisición de los kits escolares que estarán hasta finales de febrero. También ha destacado la adquisición de patrimonio que se ha hecho con la compra del convento de las Concepcionistas y de la Torre Albarrana para incorporarla al proyecto del Teatro María Luisa. Destinado 4.400.000 euros
de presupuesto municipal a la compra de patrimonio y a la inversión de obras de infraestructura. Intervenciones como la mejora de las paradas de autobuses, el nuevo riego del río Guadiana, el nuevo carril bici del Prado, el quinto plan de asfaltado, que ya están en marcha desde esta mañana, que han empezado por las instalaciones del IFEME y que continuará por toda la ciudad de Mérida, en ese plan que ya se aprobó con cargo al superávit. Las mejoras en espacios deportivos como lo de la Corchera o el Diocles, entre otros, la mejora de los acerados en el Prado, etcétera, etcétera. Además de proyectos aprobados y que se ejecutarán en los próximos meses, como el nuevo campo de césped de San Andrés, las mejoras de la impermeabilización de Gabriel y Galán, el mantenimiento de las redes de saneamiento o la ampliación del microclima, entre otros muchos. Obras que se suman a la adquisición de patrimonio público destinado a la mejora de servicios públicos de la ciudad, como es la compra que formalizamos y firmamos el día 30 de diciembre de la Torre Albarrana o del propio proyecto de las concesionistas, que va a transformar el centro de la ciudad en un espacio con muchas... Por último, ha hecho balance de la reducción de la deuda municipal en 55 millones desde el año 2015 hasta situarse en los 25 millones de euros de ahora, así como de los proyectos que se llevarán a cabo este año. Va a haber obras importantísimas que se van a licitar ya mismo, como la plataforma única de la calle Camino José Cela y Félix Valverdelillo. Estamos hablando que desde la avenida Extremadura, pues prácticamente todo el Camino José Cela y Félix Valverdelillo hasta la Plaza España va a sufrir una transformación de plataforma única que va a cambiar el centro de la ciudad de Mérida. A ello se va a sumar además la culminación del desdoblamiento de la carretera del Prado, la segunda fase, que se adjudicará también en este mes. La inauguración del Teatro Cine María Luisa, el nuevo parking de autocaravana o la nueva piscina de la zona norte. También habrá una resolución definitiva para el Calatrava para darle un uso lo antes posible y, por supuesto, en esta legislatura. Vamos a adquirir casi 5.000 metros cuadrados de patrimonio en el Hernán Cortés, junto a lo que ya tiene el Ayuntamiento, y la idea es desarrollar allí esa ciudad de los niños y las niñas, que fue un compromiso electoral, que serán áreas de zonas infantiles por distintos grupos de edad y que tendrá pues complementos de zonas verdes y al final un pulmón, un espacio dentro de la ciudad, un gran espacio dentro de la ciudad que se complementa con otros espacios naturales que existen en todo el casco histórico. La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Pilar Pérez, ha criticado a la Junta por la improvisación en la vuelta a las clases en la región tras estas Navidades y le reprocha la discriminación que supone para los docentes y alumnos de infantil y primaria que sí tengan que acudir presencialmente a clases, mientras que en otras etapas educativas se adopte el modelo de enseñanza telemática. Lo que nos encontramos son medidas insuficientes que desde su punto de vista generan falsa sensación de seguridad, pero la realidad es que nos encontramos con que el lunes vuelven a las aulas los maestros y los profesionales de los centros de educación infantil y primaria, de los centros de educación especial, a pecho descubierto, sin medidas suficientes, y van a tener que estar con las ventanas abiertas porque tampoco se ha dotado de manera suficiente a los centros para que puedan adquirir filtros EPA. Y referente a las mascarillas FFP2, bueno, también mencionar que la consejera decía que se suponía que en los centros había mascarillas FFP2. Si no lo sabe la consejera, que es la responsable de los centros educativos extremeños, apaga y vámonos. No sabemos qué es lo que pinta al frente de la consejera. La Unión de Consumidores de Extremadura ha denunciado la subida generalizada de las comisiones que los bancos imponen a sus clientes en este año 2021, cuando además se impone el uso de la banca electrónica. Desde esta organización aseguran que también se endurecen las condiciones de fidelización para librarnos de estos gastos por tener nuestro dinero depositado. Cada día nos cobran más, cada día tenemos que ir menos al banco porque hay más banca online. Ya te digo, el ranking lo encabeza el Banco Sabadell y CaixaBank. El segundo está Liberbank con 120, el tercero BBV y Abanca con 100. Los cuartos son el Banco Santander, el quinto es Ibercaja y el sexto Caja Almendralejo. La ley es clara y dice que la comisión percibida junto a los intereses no podrá dar lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal del dinero. La comisión máxima que podrían cobrar en estas cuentas
por 100 euros sería 0,63 euros. Que te cobren por mantenimiento, que bueno, el mantenimiento, ¿qué es el mantenimiento? Evidentemente te tienen que cobrar por tener el dinero tuyo guardado y tal, también están haciendo inversiones con tu dinero, pero evidentemente que te cobren 240 euros a mí me parece una exageración, y 120 euros. Les hablamos ahora del tiempo. La primera parte del fin de semana se presenta con lluvias débiles y nuevo descenso de las temperaturas diurnas. Así que si van a salir, recuerden abrigarse y cumplir las medidas sanitarias, como es llevar siempre la mascarilla. Este sábado tendremos cielo nuboso o cubierto con precipitaciones débiles. La cota de nieve baja de 500 a 300 metros. Las temperaturas mínimas en cambios y máximas en descenso. El mercurio marcará 1 y 5 grados en Mérida y 2 y 4 grados en Almendralejo. Se producirán heladas débiles dispersas y los vientos serán de componente norte, girando a oeste en la mitad sur. La situación de la pandemia en Extremadura es grave, ya que encabezamos el ranking nacional de incidencia al superar los 716 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, por delante de Baleares, que hasta ahora era la región con mayor tasa de contagio. Las Navidades nos han pasado factura. Esta época ha sido la espoleta que ha disparado el número de casos en nuestra comunidad. La relajación personal en el cumplimiento de las medidas sanitarias, las reuniones entre varios núcleos de convivencia y las fiestas ilegales han causado esta subida de positivos. Pero todo se reduce, no lo olvidemos, a nuestra falta de responsabilidad. Como consecuencia de ello, ahora quienes van a pagar la factura son los pequeños comercios autónomos de la hostelería. Es entendible su enfado, porque en la mayoría de los casos estos establecimientos sí han cumplido la normativa vigente. Y digo en la mayoría de los casos porque sí que se ha detectado algunos bares con público fuera de horario de cierre o sirviendo en barra en la ciudad de Mérida. Aunque parezca que estos hechos son aislados, no carecen de importancia. Lo cierto es que la suma de unos pocos hacen un mucho. No pretendo culpabilizarles de la situación, ni mucho menos, pero lo sucedido nos debería servir para hacernos reflexionar, sobre todo para no perjudicar a los que sí han cumplido, que son la gran mayoría y han demostrado ser grandes profesionales. La responsabilidad es compartida con la celebración de fiestas ilegales en cocheras, pisos o casas rurales alquiladas para tal fin. Quizá estas personas que creen que no pasa nada y que son inmunes a todo, sí que les deberíamos pedir responsabilidades económicas contundentes para que entiendan la gravedad de sus actos. Y es que en este balance de posibles causas perdemos todos. Ahora, un sector importante de la economía local se ve perjudicado por el cúmulo de infracciones de otros, en un periodo importante, además, como es el de las rebajas para el comercio local. Espero que esta situación nos haga pensar a todos en ser solidarios. Una vez hecho el daño, ahora la única manera de ayudar a nuestros vecinos comerciantes y hosteleros es esperarles, porque en una semana volverán a estar abiertos. No sigamos haciéndoles daño al comprar por internet, porque ellos siempre estarán ahí. Y volveremos a disfrutar en nuestros bares y restaurantes, aunque con la cautela que exige la pandemia. Seamos todos responsables, porque nos jugamos mucho la salud y el pan de cada día. Y en esta segunda parte de la picota analizamos precisamente los datos del balance de gestión municipal que ha anunciado el alcalde de Mérida en la mañana de este viernes. Para ello contamos en nuestros estudios con su presencia. Antonio Rodríguez Osuna, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Televisión Extremeña. Buenas noches, muchas gracias. Hace tiempo que no nos vemos, creo que incluso en estos estudios al menos desde antes de la pandemia, porque hicimos una entrevista en el despacho de alcaldía, pero sin venir a los estudios desde antes del mes de marzo. Sí, puede ser porque, bueno, la verdad es que a pesar de haber estado trabajando en cada uno de nuestros ámbitos, no hemos podido coincidir en el estudio y, bueno, y es una alegría también poder volver a estar aquí sentado. Bueno, vamos a comenzar, alcalde, por lo más reciente. Lo más reciente, indudablemente, es el cierre de los establecimientos de hostelería y comercio que hoy ha decretado en Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Se veía venir, podríamos decir, o es la crónica de una muerte anunciada, puesto que el resto de regiones, de ciudades de más de 5.000 habitantes, ya se comenzó a aplicar este pasado jueves a las 0 horas. Sí, claro, desde este domingo
entran en vigor estas restricciones que afectan a las ciudades de más de 5.000 habitantes, que han tenido una incidencia acumulada de más de 500 contagios en los últimos 14 días. Y bueno, lo que yo quiero mandar es un mensaje de esperanza, de optimismo al sector de la hostelería y el comercio, para decirle que son medidas necesarias para poder mantener las restricciones de movilidad, y lo que sí va a hacer este gobierno local, como ha hecho anteriormente y como está haciendo siempre, es apoyar directamente a las empresas, a los autónomos, con ayudas que vamos a aprobar en este pleno del mes de enero de los presupuestos municipales, para replicar todas las ayudas a estos sectores que están siendo afectados, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues también a los vecinos y vecinas de la ciudad, que debemos hacer un esfuerzo, que ya se está empezando a vacunar, y que para poder llegar a una normalidad en el segundo semestre del 2021 debemos seguir teniendo mucho cuidado y mucho control en todas las medidas y las normas higiénico-sanitarias que deben regir cualquiera de las actuaciones que se tomemos en el día a día. Ha transmitido el vicepresidente consejero de Sanidad cuál va a ser el calendario de vacunación en Mérida, una vez que ya han sido vacunadas los mayores de las residencias de la ciudad. Bueno, el calendario va a ser igual para toda Extremadura, ¿no? Es decir, primero van a empezar con el sector de población más vulnerable, que son nuestros mayores en residencia, nuestros sanitarios, y a partir de ahí pues empezarán por grupos de edades, personas de riesgo o personal esencial, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que se va a realizar en la ciudad, igual que en el conjunto de Extremadura, de una manera ordenada y priorizando pues, los sectores que más vulnerables o que más prioridad tienen o más necesidad tienen a la hora de que esa vacuna pues les haga efecto, ¿no? Ha sido un año difícil, supongo, de gestionar, atípico y diferente, en el que el Ayuntamiento además ha hecho un esfuerzo importante en inversión, en recursos, en políticas sociales, ¿no? Bueno, la verdad es que el 2020 en el balance está marcado claramente por la pandemia y por el COVID-19, ¿no? Nosotros desde el mismo día días previos al confinamiento del 14 de marzo, nos pusimos a trabajar, no hemos dejado de trabajar nunca, ¿no? No hemos tenido apenas tampoco espacio para vacaciones o para el descanso, pensando precisamente en qué soluciones podíamos implementar para que las familias más vulnerables, nuestras empresas, nuestros negocios pudiéramos acompañarles en la toma de decisiones, y así lo hemos hecho. Hemos invertido en más de 4 millones de euros prácticamente en políticas sociales, no solamente en la ayuda y la atención a las familias más vulnerables, sino en el refuerzo de personal, en el conjunto de los centros educativos públicos o, como no, las políticas de incentivación al consumo, los bonos o las ayudas a fondo perdido al sector de la hostelería, al comercio, ¿no? Y además de eso, implementando pues actividades culturales y deportivas que hayan permitido un poco mantener también esa participación activa del turismo en momentos muy difíciles, ¿no? Hemos sido un ejemplo y hemos estado a la vanguardia de la cultura segura, y lo hemos hecho demostrándolo con datos, ¿no? Y con medidas que nos han replicado en nuestra ciudad de España. Por tanto, yo creo que ese ha sido un balance, ¿no? Nos hemos preocupado en primer lugar de las personas, de las familias y de nuestras empresas y de nuestros negocios, para ayudarles en la medida de las posibilidades con el presupuesto municipal, y ahí en este año 2020 hemos invertido esos 4 millones de euros que, repito, vamos a replicar, lo dije en el balance esta mañana, para que en el 2021 repitamos esas ayudas e incrementemos ayudas a nuestras empresas y a nuestras familias, para que las personas sean lo primero en este gobierno. Precisamente parte de esas ayudas han ido a parar a la compra de geles hidroalcohólicos y mascarillas, que se han repartido en los 2 festivales, tanto de teatro y música, que se han celebrado en Mérida, haciendo o siguiendo el hilo precisamente de su exposición sobre la cultura segura. ¿Qué diría a aquellas personas que en redes sociales han criticado la celebración de estos festivales y como consecuencia del incremento de positivos que se dio en el mes de septiembre-octubre? Es falso, porque la relación entre contagios y generación del virus, la bacteria, es de unos días, ¿no? Desde el contagio hasta el desarrollo de la enfermedad son 7 o 14 días, y precisamente ni en agosto, ni en julio, agosto y septiembre ha habido una alta incidencia de contagio, todo lo contrario, y han pasado miles de personas, ¿no? No sé si eso es una relación directa en las medidas que se tomaron, en que la cultura ha sido segura en la ciudad de Mérida, porque así la hemos hecho a las instituciones, o también, bueno, que haya influido otra serie de factores climatológicos, ambientales, etcétera, ¿no? Pero sí es cierto que las tasas más altas de contagio han sido precisamente coincidiendo en octubre, incluso en noviembre, ¿no? Donde ya no había esa actividad cultural en la ciudad de una manera tan presencial, ¿no?
Por tanto, no hay una relación directa y yo creo que debemos dejar de jugar a ser virólogos, epidemiólogos y tener un poco de confianza, como yo he dicho esta mañana, en la Junta de Extremadura, en las autoridades sanitarias y en las medidas que se han puesto a disposición. No confío ciegamente en el consejero de Sanidad, en Vergeles y en los gerentes de las áreas sanitarias, porque están haciendo un esfuerzo encomiable para luchar contra el virus, y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es, creo yo, y yo me lo aplico, opinar menos y respetar más las normas, ¿no? Yo creo que esa es una norma fundamental que debemos aplicarnos todos. Opinar menos y respetar más las normas, porque es básico y fundamental que si todos seguimos las instrucciones que se nos dan desde Sanidad, es bastante difícil que se produzcan contagios. Por tanto, yo soy de los que así opinan, y cuando me han preguntado qué me parecen las medidas, he dicho que lo que hago es acatarlas solamente, y yo creo que ahí debemos andar, ¿no? Por tanto, hemos sido un ejemplo en la cultura segura y lo hemos sido a nivel nacional, de hecho, con el Festival Internacional de Teatro Clásico, por ejemplo, entre otras cuestiones, ¿no? Y además dentro de este capítulo social, hemos hecho algo que ha sido poner en marcha casi 700 plazas de campamento de verano y de actividades deportivas durante toda la pandemia, que han permitido también que aquellas familias con menos recursos, que no tenían capacidad de que nuestros menores participaran en esas actividades, pudieran hacerlo gratuitamente, ¿no? O sea, hemos llegado a diseñar en estas actividades la posibilidad de que las familias con menos recursos también pudieran tener acceso a ellas, ¿no? De una manera además inclusiva. Hemos trabajado muchísimo en este 2020, pero nos queda lo más importante, que es el 2021, y replicar todo ese trabajo que hemos hecho en la lucha contra el COVID y en la lucha para que las familias más vulnerables sintieran la cercanía y la atención del Ayuntamiento de Mérida. ¿Cómo ha funcionado el tema de los bonos de consumo? Yo creo que ha sido exitoso, entre otras cosas, porque se ha duplicado prácticamente el consumo en las tiendas, y porque la mayoría de los establecimientos, casi 240 establecimientos, nos están pidiendo que volvamos a repetirlo, es decir, ha sido un éxito, ¿no? Habrá algunas cosas que podremos limar en cuanto a la recepción o a la transmisión de los bonos en los domicilios. Yo creo que estas experiencias que se ponen por primera vez, y hay que recordarlo, es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Mérida que un gobierno municipal destina presupuesto municipal propio a la ayuda a las empresas y a la incentivación al consumo, ayudas directas a las empresas. Por tanto, y lo hace un gobierno del Partido Socialista, ¿no? No nos duele en prenda tener y reconocer que hemos sido los únicos que nos hemos preocupado por las empresas. Y eso vamos a replicarlo, y los bonos han sido un éxito que se va a repetir. Estamos esperando a que se apruebe el presupuesto en el mes de enero, y lo haremos como hemos hecho con la patronal, diseñando en conjunto las medidas en el comercio y la hostelería. Esa es la novedad. Vamos a intentar que esos bonos también lleguen a la hostelería en otro tiempo y en otro momento. También se van a mantener, por tanto, la contratación de empleo público de carácter social, como el que se ha realizado este año 2020. Mientras que esté la pandemia en nuestra vida, vamos a seguir contratando ese refuerzo de personal para que en nuestros centros escolares o en aquellas instalaciones públicas en las que se necesita este refuerzo para mantener las condiciones de higiene haya el personal suficiente. Volviendo al capítulo de la cultura, ha habido un programa que a mí me ha gustado mucho y que creo que habrá que continuar en el tiempo, o al menos le animamos a continuar en el tiempo, que es, y que depende también de la Junta de Extremadura, que es la Sala del Templo, las actividades que se desarrollaron en el Templo de Diana y que creo que han constituido pues un éxito notable. Yo creo que sí, ya viene para quedarse, ¿no? La Sala del Templo, que se hizo como una alternativa para evitar los espacios cerrados en el desarrollo de actividades culturales, teatro, música, etcétera, se va a repetir, ya viene a quedarse, ¿no? Igual como la Feria del Libro en ese nuevo espacio, que yo creo que va a... salvo que los propios libreros digan lo contrario, va a disputar la ubicación al Parque López de Ayala. En definitiva, lo importante es que estas decisiones se toman siempre con el consenso y con la participación de los agentes implicados. Nunca hemos tomado decisiones única y exclusivamente bajo un criterio propio, ¿no?, del Gobierno. Siempre hemos escuchado a las partes y eso ha propiciado que hayan sido exitosas, ¿no?, esta colaboración de la Sala del Templo con la Junta de Extremadura, en la que el Ayuntamiento también ha puesto programación. Por tanto, sí, esperamos que se pueda repetir y que podamos poco a poco ir saliendo de esta pandemia sin olvidar a ninguno de los sectores atrás. En esta legislatura, que recordemos comenzó el año pasado, se ha hecho más adquisición de patrimonio público que en la anterior. Bueno, creo que en la anterior que se hizo poco en adquisición de patrimonio público, me refiero, en este año.
En cuanto a los proyectos, por ejemplo, de las concepcionistas, ¿cuándo va a ser una realidad? ¿Cuándo van a empezar a ejecutarse? Bueno, lo que se ha ejecutado en este año, como bien saben los espectadores, ha sido la compra del convento de las concepcionistas en sí, de la manzana entera, integral, y también la compra de la Torre Albarrana y otros lugares patrimoniales que el ayuntamiento, o bien por expropiaciones o bien por interés propio, ha adquirido, ¿no?, junto con numerosas obras públicas, en instalaciones deportivas, en viales. Ayer mismo empezaba el plan de asfaltado, el quinto plan de asfaltado de esta legislatura, que es una de las cosas que yo quiero remarcar. Es decir, nosotros no dejamos el asfalto para el último año de las elecciones, nadie podrá decirlo. Todas las obras se han dilatado en el tiempo durante toda la legislatura y, por tanto, nosotros creemos que es la manera más efectiva y que menos molesta a los vecinos y vecinas que hacer estos planes anuales y no dejarlo todo para el último momento. Y, por tanto, se ha hecho una inversión de más de 4 millones de euros entre adquisición de patrimonio y obra pública. Es decir, no hemos dejado de trabajar en 2020. Estamos hablando de 4.400.000 euros en compra de patrimonio y obra pública. Estamos hablando de más de 4 millones de euros en atención a la familia y a las empresas, y estamos hablando de que todo eso lo hemos hecho con una rebaja de la deuda en 52 millones de euros en estos 6 años, desde que ocupo la alcaldía presidencia, desde junio del 2015, en el que llegamos a tener una deuda de 77 millones de euros, de las cuales de esos 77 millones de euros, 14 era deuda de pago a proveedores y 5 a consorcios, a no tener a día de hoy ninguna deuda con proveedores. Estamos al día, se paga prácticamente, el último dato era 16 días, y tener una deuda a bancos de 25 millones de euros. Hemos pasado de 77 millones a 25, 52 millones en 5 años, y yo espero que a lo largo de esta legislatura podamos liquidar toda la deuda. Será algo histórico también, ¿no? Es decir, este año es cuando se ha comenzado ya a amortizar el capital de la reconversión financiera que hubo con los bancos, ¿no? Sí, ya estamos amortizándola hace tiempo. Es decir, no solo hemos ido amortizando la deuda anual de todos los préstamos, cumpliendo con todas nuestras obligaciones, sino que además hemos ido amortizando anticipadamente gracias a la gestión económica, a la mejora de la recaudación e incluso a los nuevos proyectos que han ido generando muchas más oportunidades, ¿no?, de ingresos extraordinarios. Y, por tanto, bueno, esa gestión eficiente, eliminar los gastos superfluos y centrarse únicamente en lo que era de verdad importante para la ciudad, nos ha permitido ese ahorro tan importante, ¿no? Estamos hablando que vamos a acabar la legislatura, o intentaremos hacerlo casi sin deuda, y serán 2 grandes logros de este gobierno, ¿no?, la compra de patrimonio, el incremento del patrimonio, la rebaja de la deuda, el acompañamiento a las empresas, como nunca se había hecho hasta ahora, y, por supuesto, sin olvidar a lo principal para la ciudad, que son las personas. Alcalde, no me ha contestado la pregunta sobre las concepcionistas, ya que ha sido nosotros vamos aprobado el proyecto. Sí, esperamos. Al arquitecto, además, que hizo. No, esperamos licitarlo. El tema del templo se va a de licitar este año, sí. ¿Cuándo va a comenzar? No, se licitará este año, ¿no? Las periodos de las obras, claro, es una obra que va a tener que ir al boletín de la Unión Europea, y no puedo exactamente cuánto tiempo que es, pero sí puedo decirlo que queremos que se licite sobre el mes de marzo aproximadamente, y que la obra se inicie antes de final de año. ¿Y qué va a suponer para Mérida como incremento de espacio cultural? Bueno, esto va a suponer una gran transformación en la ciudad, ¿no? Una segunda gran transformación. Si la primera fue la peatonalización de la Plaza España y toda la plataforma única en el centro, esta va a ser la segunda gran transformación de la ciudad, indudablemente, porque estamos hablando que desde la avenida de Extremadura, incluido Camilo José Cela y Félix Valverde Lillo, va a haber una plataforma única, con su acceso, como no puede ser de otra manera, a residentes, cargas y descargas, o incluso a la actividad hotelera, pero va a suponer una gran plataforma única en el centro de la ciudad, unida a la reforma de las concepcionistas y esa plaza de la Constitución del Parador, y por supuesto, de esa zona verde, la ampliación de toda la zona verde en esa zona, junto con otro gran reto que tiene este gobierno, que es la adquisición, que vamos a hacer en breve, de todo el solar del cuartel Hernán Cortés, para transformar ese espacio en un objetivo del programa electoral, que era la ciudad de los niños y las niñas, que va a ser por un nuevo pulmón verde en esa idea de hacer la ciudad
más urbana, sostenible, accesible que tiene este Gobierno y que va alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Se va a alcanzar por fin el tan ansiado acuerdo con los propietarios del Hernán Cortés? Sí, claro, y ahí quiero felicitar, primero agradecer la voluntad de los propietarios, que estamos hablando que son cerca de 30 propietarios o más diferentes que van a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y que además el esfuerzo y el excepcional trabajo que ha hecho la Delegación de Urbanismo y Contrataciones, con su portavoz Carmen Yáñez a la cabeza y desde luego con todos los técnicos, ¿no? Va a ser un logro adquirir por fin ese solar para que sea de uso público y para que se convierta además en un espacio, un nuevo espacio verde y además dedicado a los niños y niñas, que desgraciadamente en el centro de la ciudad de Mérida pues no hay tantos espacios verdes, sino se desplaza uno pues a la isla, ¿no? Al entorno del Puente Romano. ¿Y qué va a ser entonces la ciudad de los niños? La ciudad de los niños va a ser un complejo en la que habrá distintas áreas infantiles en función de los grupos de edad, y luego el resto van a ser grandes zonas verdes, ¿no? Va a ser una continuación de ese parque de la Rambla, y va a suponer desde luego un espacio para el conjunto de los niños y niñas de Mérida, ¿no? Porque estamos hablando de 5.000 metros cuadrados, es muchísimo espacio en un entorno en el centro de la ciudad, y yo creo que le va a dar una nueva dimensión que, unido a esa transformación del centro urbano, la inauguración del Cine Teatro María Luisa, la rehabilitación del Calatrava, la Plaza de la Constitución y las concesionistas, va a suponer esa revolución de la que yo hablaba, una revolución urbana del tejido de la ciudad que quedará para la historia seguramente. Ya que estamos con el capítulo de inversiones, en el año 2021 será una realidad este año también la piscina, por ejemplo, de la zona norte. Sí, la piscina de la zona norte se licitará creo que este mes, y el parking de autocaravanas que está también en ese entorno, en el recinto ferial, que va a dar un impulso a un sector del turismo que quizás teníamos por las condiciones de la ciudad un poco dejado atrás, y es que no había plazas suficientes en el parking precisamente del Museo Abierto de Mérida, que es donde están las únicas plazas que hay establecidas para el parking de autocaravanas, que además es un turismo que está muy en boga y muy en auge, y por tanto vamos a tener por fin un área de servicio de las mejores del país, acondicionada precisamente con todas las cuestiones que va a requerir un parking de ese estilo, y yo creo que será una oportunidad también nueva que sumar en la oferta turística de la ciudad de Mérida. Supongo que la adquisición de la Torre Albarrana habrá modificado en algo el proyecto inicial del Teatro María Luisa, ¿no? Sí, se adquiere la Torre Albarrana y un local comercial anexo al edificio María Luisa precisamente para incorporarlo a las salidas de emergencia, incluso a unos espacios que hacían falta en la estancia, ¿no? En las estancias del María Luisa. Pero no supone mayor aforo ni cambio. No, bueno, supone de la sala principal. No mayor aforo de lo que es el salón principal de actos, pero sí mayor aforo del recinto en su conjunto. Es decir, va a permitir, bueno, salidas y entradas, y por tanto una mejor evacuación y entradas adicionales de artistas o otras personas de servicio de sala. Recientemente hemos estrenado la presidencia del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, en un año que ha calificado como importante para el despegue de nuevo del turismo en España. ¿Qué va a suponer para la ciudad de Mérida ostentar esta presidencia? Lo primero que va a suponer va a ser que la ciudad de Mérida sea la referencia en muchos foros de turismo internacional. Es decir, como ha sido hasta ahora, cada vez que una ciudad ha ostentado la presidencia, uno representa a las 15 ciudades, pero el presidente será de Mérida, la presidencia que ostentará esta alcaldía, y eso va a suponer que estaremos en muchos foros internacionales de relieve, y vamos a tener la posibilidad no solamente de hablar bien de las 15 ciudades, de promocionarlas, sino de que Mérida alcance un nombre en muchos foros muy importantes, ¿no? Y además nos permite, porque para Turespaña somos una referencia, para el Gobierno de España y para la marca España, el Grupo de Ciudades Patrimonio, que es un grupo que tiene más de 25 años, es una referencia, nos va a permitir posicionarnos en mercados posiblemente que de otra manera no podríamos si no fuéramos con el Gobierno de España, ¿no? Y Mérida va a tener esa relevancia, por tanto, y en cuanto el presidente y la presidencia la va a ostentar la ciudad. Bueno, en esta situación, tenemos que ir acabando, alcalde, de pandemia en la que nos encontramos, ¿se podrán abordar todos los proyectos contemplados a la vista? Lo digo porque, claro, si continúa la inversión en políticas sociales,
¿Habrá dinero para todo? Es la pregunta. Sí, no, nosotros, el borrador del presupuesto que entregaremos a los grupos políticos está perfectamente medido. Hemos tenido además la experiencia de este 2020, sabemos cuánto nos cuesta cada una de aquellas ayudas que tenemos que implementar a los empresarios en las medidas de contratación de personal, de empleo público o en las medidas de protección de las familias, de ayuda a las familias, y por tanto, ¿qué es lo más importante para nosotros? Eso está ya en el presupuesto recogido y ahora, una vez que conozcamos cuál va a ser el remanente positivo de tesorería del año 2020, que rondará una cifra similar o parecida, esperamos, a la del 2019, pues se incorporará a la adquisición de más patrimonio público y de más obra pública para poder llegar al final de legislatura cumpliendo los objetivos con los que nos comprometimos en el inicio. ¿Qué mensaje le da a los emeritenses para este año 2021 en el que se espera la ansiada vacuna y la recuperación, esperemos, de la salud y la economía? Bueno, el mensaje fundamental es que nos tenemos que cuidar mucho, que no podemos por las prisas tirar el esfuerzo que hemos hecho todo este tiempo, que tenemos que cuidar a nuestros mayores, a nuestras personas más vulnerables, que hay que tener un poco de paciencia, que las administraciones van a poner todos los recursos que hagan falta para salir de esta crisis cuanto antes, lo vamos a poner encima de la mesa, y que nosotros, el Ayuntamiento, junto con el resto del Gobierno de la Junta de Extremadura y del Gobierno de España, vamos a hacer todo lo posible para que la recuperación económica llegue cuanto antes. Yo confío, y esa es la esperanza, el mensaje de esperanza, que el segundo semestre del 2021 sea un año muy fructífero para la ciudad de Mérida y por tanto ahora tenemos que hacer los esfuerzos para salir cuanto antes de esta situación de emergencia en la que nos encontramos y que además se nos permita, como no, afrontar con garantía, con solvencia y con esperanza y con perspectiva de futuro un 2021 en el que se recupere todo lo que hemos perdido económicamente y socialmente en este 2020. Pues esperemos que así sea. Gracias, alcalde, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. En La Picota, en este tiempo en el que hemos repasado pues el balance de la gestión municipal en el año 2020 y bueno, los proyectos que afronta el equipo de gobierno para este año 2021. Les emplazamos a ustedes a una nueva edición de este programa. Será el próximo lunes en torno a las 10 menos 25 de la noche. También en redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y en la página web de Televisión Extremeña. Hasta entonces, resguárdense en casa, que va a hacer frío, vamos a tener temperaturas bajas en la capital extremeña y sean felices, no lo olviden. Buenas noches.